Código Penal Venezolano, Título 9, de la reincidencia, Artículo 100. El que después de una sentencia condenatoria y antes de los 10 años de haberla cumplido o de haberse extinguido la condena, cometiere otro hecho punible, será castigado por éste con pena comprendida entre el término medio y máximo de la que le asigne la ley. Si el nuevo hecho punible es de la misma índole que el anteriormente perpetrado, se aplicará la pena correspondiente con aumento de una cuarta parte. Artículo 101. El que después de 2 o más sentencias condenatorias a pena corporal incurriere en hecho punible que le merezca de la misma especie y sea de la misma índole, en el término indicado en el artículo anterior, será castigado con la pena correspondiente al nuevo hecho aumentada en la mitad. Artículo 102. Para los efectos de la ley penal, se consideran como delitos de la misma índole no solo los que violen a la propia disposición legal, sino también los comprendidos bajo el mote del mismo título de este código, y aún aquellos que, comprendidos en títulos diferentes, tengan afinidad en sus móviles o consecuencias. Título 10. De la extinción de la acción penal y de la pena. Artículo 103. La muerte del procesado extingue la acción penal. La muerte del reo extingue también la pena, aun la pecuniaria impuesta y no satisfecha y todas las consecuencias penales de la misma, pero no impide la confiscación de los objetos o instrumentos con que se cometió el delito, ni el pago de las costas procesales que serán efectivas contra los herederos. Artículo 104. La amnistía extingue la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena y todas las consecuencias penales de la misma. El indulto o gracia que condona la pena la hace cesar con todas sus accesorias. Cuando el indulto se concede conmutando la pena impuesta por otra inferior, se cumplirá esta con las accesorias que le correspondan. Artículo 105. El cumplimiento de la condena extingue la responsabilidad criminal. Artículo 106. En los hechos punibles para cuya averiguación y castigo es menester instancia de parte, el perdón del ofendido extingue la acción penal, pero no hace cesar la ejecución de la condena sino en aquellos casos establecidos por la ley. El perdón obtenido por uno de los reos alcanza también a los demás. El perdón no produce efecto respecto de quien se niegue a aceptarlo. Artículo 107. Ni la amnistía, ni el indulto o gracia, ni el perdón de la parte ofendida dan derecho a la restitución de las armas o instrumentos confiscados, ni de las cantidades pagadas a título de multa o por costas procesales, pero no podrán cobrarse las cantidades que aún debiere el procesado. De la prescripción de la acción penal. Artículo 108. Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así. 1. Por 15 años si el delito mereciere pena de prisión que exceda los 10 años. 2. Por 10 años si el delito mereciere pena de prisión mayor de 7 años sin exceder de 10. 3. Por 7 años si el delito mereciere pena de prisión de 7 años o menos. 4. Por 5 años si el delito mereciere pena de prisión de más de 3 años. 5. Por 3 años si el delito mereciere pena de prisión de 3 años o menos, arresto de más de 6 meses, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República. 6. Por 1 año si el hecho punible solo acarreare arresto por tiempo de 1 a 6 meses o multa mayor de 150 unidades tributarias o suspensión del ejercicio de profesión, industria o arte. 7. Por 3 meses si el hecho punible solo acarreare pena de multa inferior a 150 unidades tributarias o arresto de menos de 1 mes. Artículo 109. Comenzará la prescripción para los hechos punibles consumados desde el día de la perpetración, para las infracciones intentadas o fracasadas desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución y para las infracciones continuadas o permanentes desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho. Si no pudiere promoverse o proseguirse la acción penal sino después de la autorización especial o después de resuelta una cuestión prejudicial deferida a otro juicio, quedará en suspenso la prescripción y no volverá a correr hasta el día en que se dé la autorización o se define la cuestión prejudicial.
Artículo 110. Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugare. Interrumpirán también la prescripción, la citación que como imputado practique el Ministerio Público o la instauración de la querella por parte de la víctima o de cualquier persona a los que la ley reconozca con tal carácter, y las diligencias y actuaciones procesales que le sigan. Pero si el juicio, sin culpa del imputado, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal. Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento, pero si el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción, no se dictare la sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal. La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción. La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al hecho punible, aun cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refirieren sino a uno. Artículo 111. Cuando un condenado sea sometido por cualquier otro hecho punible a un nuevo juicio, se computará la prescripción según la pena que deberá imponerse en la nueva sentencia, cuando resulte inferior a la impuesta en la anterior. Artículo 112. Las penas prescriben así: 1. Las de prisión y arresto por un tiempo igual al de la pena que haya de cumplirse, más la mitad del mismo. 2. Las de relegación a colonia penitenciaria, confinamiento y expulsión del espacio geográfico de la República por un tiempo igual al de la condena, más la tercera parte del mismo. 3. Las de suspensión de empleo o inhabilitación para el ejercicio de profesión, industria o arte por un tiempo igual al de la condena, más la cuarta parte del mismo. Las de multas en estos lapsos, las que no excedan de 140 unidades tributarias a los 3 meses y las que pasen de dicho límite a los 6 meses. Pero si fueren mayores de 500 unidades tributarias, solo prescriben al año. 5. Las de amonestación o apercibimiento a los 6 meses. 6. Se entiende que la pena que haya de cumplirse, a que se refieren los numerales 1 y 2 de este artículo, es lo que resulte según el cómputo practicado por el juez de la causa. Cuando la sentencia firme impusiere penas a más de un delito, el tiempo para la prescripción se aumentará en una cuarta parte del designado en este artículo para la respectiva pena. Cuando la sentencia firme impusiere penas a más de un delito, el tiempo para la prescripción se aumentará en una cuarta parte del designado en este artículo para la respectiva pena. El tiempo para la prescripción de la condena comenzará a correr desde el día en que quedó firme la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta comenzado a cumplirse, pero en el caso de nueva prescripción, se computará en ella al penado el tiempo de la condena sufrida. Se interrumpirá esta prescripción quedando sin efecto el tiempo transcurrido en el caso de que el imputado se presente o sea habido, y cuando cometiere un nuevo hecho punible de la misma índole antes de completar el tiempo de la prescripción, sin perjuicio de que ésta pueda comenzar a correr de nuevo. Si en virtud de nuevas disposiciones penales más favorables al penado, fuere menester revisar una sentencia condenatoria modificando la pena impuesta, solo se tendrá en consideración para los efectos de la prescripción la pena que procede conforme a la nueva disposición legal, la cual tendrá efecto retroactivo en todo lo que fuere en beneficio del penado. Tampoco se tomará en consideración para los efectos de la prescripción de la pena la agravación que debiera aplicarse por quebrantamiento de la respectiva condena. Título 11. De la responsabilidad civil, su extensión y efectos. Artículo 113. Toda persona responsable criminalmente de algún delito o falta lo es también civilmente. La responsabilidad civil, nacida de la penal, no cesa porque se extingan estas o la pena, sino que dura como las demás obligaciones civiles con sujeción a las reglas del derecho civil. Sin embargo, el perdón de la parte ofendida respecto a la acción penal produce la renuncia de la acción civil, si no se ha hecho reserva expresa. Se prescribirá por 10 años la acción civil que proceda contra funcionarios públicos por hechos ejecutados en el ejercicio del cargo,
Artículo 114. La extensión de la responsabilidad penal declarada en el artículo 62, numeral 4 del artículo 65 y artículos 69, 72 y 73 no comprende la excepción de la responsabilidad civil, la cual se hará efectiva con sujeción a las reglas siguientes. 1. Son responsables civilmente por los hechos que ejecuten los locos o dementes y demás personas comprendidas en el artículo 62, sus padres o guardadores, a menos que hagan constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia. No existiendo esto o no teniendo bienes, responderán con los suyos propios los autores del hecho, salvo el beneficio de competencia en la forma que establezca la ley civil. 2. Son responsables civilmente las personas en cuyo favor se haya precavido el mar a proporción del beneficio que hubieren reportado. Los tribunales señalarán, según su prudente arbitrio, la cuota proporcional de que cada interesado deba responder. 3. Responderán con sus propios bienes los menores de 15 años que ejecuten el hecho penado por la ley, salvo el beneficio de competencia. Si no tuvieren bienes, responderán sus padres o guardadores, a menos que conste que no hubo por su parte culpa o negligencia. La misma regla se observará respecto al sordomudo irresponsable criminalmente. 4. En el caso del artículo 73, responderán civilmente los que hubieran causado la omisión y en su defecto los que hubieran incurrido en ella, salvo respecto a los últimos el beneficio de la competencia. Artículo 115. Las demás personas exentas de responsabilidad criminal lo están también de responsabilidad civil. Artículo 116. Son responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, los posaderos, dueños de casas de venta de víveres o licores y cualesquiera otras personas o empresas por los delitos que se cometieren en los establecimientos que dirijan, siempre que por su parte o la de sus dependientes haya habido infracción de los reglamentos de policía. Artículo 117. Son además responsables subsidiariamente los posaderos o directores de establecimientos o casas de huéspedes de los efectos robados a estos dentro de las mismas casas o establecimientos o de su indemnización, siempre que los alojados hubieren dado conocimiento al mismo posadero o director o al de que haga sus veces del depósito de aquellos objetos y además hubieren observado las prevenciones que los dichos posaderos o sus sustitutos le hubieren hecho sobre cuidado y vigilancia de los mismos. Esta responsabilidad no tendrá lugar en caso de robo con violencia hecha a las personas, a no ser que éste haya sido ejecutado por los dependientes de la casa. La misma responsabilidad subsidiaria y con las mismas condiciones toca a los capitanes o patrones de embarcaciones mercantes o de transporte por el robo de los efectos de los pasajeros puestos a bordo de ellas, salvo que lo que se dice en el párrafo anterior de los dependientes se entiende aquí de los empleados subalternos del buque. Artículo 118. Son también responsables subsidiariamente los maestros y las personas dedicadas a cualquier género de industria por las faltas o los delitos que incurran sus discípulos, oficiales o aprendices en el desempeño de su obligación o servicio. No incurren en esta responsabilidad si prueban que no han podido evitar el hecho de sus discípulos, oficiales o aprendices. Artículo 119. En caso de rebelión existe la solidaridad en la responsabilidad civil derivada de los daños y expropiaciones causados por fuerzas rebeldes. Tal responsabilidad solidaria comprende a todos los que figuren en la insurrección con el grado de general, aun cuando sea usurpado, y cualquiera que sea el lugar de la República donde las fuerzas rebeldes hayan causado el daño. En cuanto a los rebeldes que hayan actuado con grados inferiores, aun cuando sean usurpados, la solidaridad solo existe por los daños y depreciaciones que cause cualquier fuerza rebelde en el respectivo estado, distrito metropolitano de Caracas, territorio o dependencia federal, donde ellos hayan participado en la rebelión. Se exceptúan únicamente de responsabilidad civil los soldados reclutados por los rebeldes o que al cometer el daño lo hubieran hecho en cumplimiento de órdenes superiores. Artículo 120. La responsabilidad civil establecida en los artículos anteriores comprende 1. La restitución, 2. La reparación del daño causado y 3. Indemnización de perjuicios.